Hola chicos, hola chicas. Nos volvemos a encontrar en este caso para hacer el módulo de transporte aéreo. Hemos subido al campus la bibliografía de transporte aéreo. Eh, Sabri les ha mandado una clase con todos los conceptos eh, básicos para el tema de manejo de transporte aéreo y introductorios y por sobre todas las cosas introductorios para toda la parte práctica que tenemos dentro de este módulo. Eh, en mi caso les voy a estar ahora acompañando con ustedes una presentación que vamos a intentar de que sea bastante rápida porque hemos dividido en varias presentaciones o varias clases lo que es transporte aéreo, y en este caso hoy vamos a hacer un breve repaso de historia con un final para algunas cuestiones vinculadas a aeropuertos, y luego nos van a quedar pendientes otras presentaciones que tienen que ver básicamente con infraestructura, aeronaves, y luego una cuestión más vinculada a la demanda de transporte aéreo y la incorporación de las compañías de bajo costo o low cost. Eh, Está bueno, les va a servir a ustedes, es una gran ayuda ir leyendo el material que nosotros les entregamos. En este caso hay bibliografías específicas, al menos 3 que están vinculadas con esta presentación y que de alguna manera complementan los temas y los conceptos que nosotros les queremos dar. Esperen que vamos a compartir pantalla para poder... Ahí estamos. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer en esta presentación clase, de alguna manera, es hacer un repaso por la historia de la aviación, un breve repaso, con obviamente una mención especial para algunas cuestiones, especialmente del mercado aerocomercial en la Argentina, y por último, puntualizar algunos conceptos que quedaron por ahí, que ya algunos ya los dio Sabri y otros los reforzamos acá en esta presentación, sumado también a unas breves consideraciones respecto al tema de aeropuerto. Primero decirles que está bueno para reforzar, digamos, además de todos estos comentarios que yo les voy a ir haciendo a medida que van pasando las pantallas, digamos, está bueno quienes puedan hacerlo, buscar en YouTube cualquier historia de la aviación, y muchos de estos nombres que yo les voy a hacer referencia ahora van a aparecer en cualquier documental que puede ser de Discovery Channel o de cualquier canal específico de documentales, o inclusive en YouTube hay varios que yo estuve rastreando. Bueno, son todos buenos, algunos eh, más puntualizados en el tema de la aviación militar, ¿sí? Pero que tiene obviamente que ver con la historia de la aviación, pero en general todos están buenos y sirven para fortalecer especialmente estos conceptos y tener una idea eh, que es la que yo voy a intentar que ustedes se queden, que es de la cronología de cómo se fueron desarrollando los hechos hasta llegar a el mercado aerocomercial concebido como lo tenemos hoy, vinculado estrechamente al turismo. En esta breve reseña histórica debemos decir que el hombre siempre ha tenido como desafío poder volar, ¿no? Y que esto se remonta hasta inclusive
el periodo del Renacimiento, en donde aparece un artista como Leonardo da Vinci, que fue el primero que se planteó este desafío del hombre de pensarse en la posibilidad de volar. Y para ello Leonardo dejó en su legado planteos e inclusive planos de distintos artefactos que a su consideración podían darle la posibilidad al hombre de volar. Y en este sentido desarrolló una especie de pájaro que ahora vamos a ver en una imagen, y también desarrolló lo que se conoce como el primer plano o el primer diseño que respondía a la lógica de un helicóptero. Entonces le debemos también a Leonardo parte de haber pensado, si bien nunca pudo ninguno de estos proyectos, nunca pudo esbozarlos para llevarlos a la práctica, la realidad es que fue el primero que se planteó la posibilidad de volar, y lo hizo con bastante criterio respecto a lo que hoy día se conocen como las diferentes técnicas que le permiten al hombre volar. Pero debemos decir que en el desafío de volar, antes que el desarrollo de la aviación como la conocemos hoy día, estaban los globos aerostáticos o los dirigibles, como también los conocemos. Estos globos tienen un desarrollo muy anterior, y es en el siglo XVIII. En 1780, específicamente, los hermanos Montgolfier son quienes desarrollan en Europa lo que se conoce hoy como los dirigibles o los globos aerostáticos, con una técnica, obviamente, que tiene que ver básicamente con el descubrimiento del ascenso del aire caliente, que le permite inflar, en este caso, un globo y sostenerse en altura, con diferentes técnicas para manejar el globo y la incorporación a partir del año 1852 del motor a vapor, que se inscribe como un elemento más para sostener en el aire el globo. Sin dudas, debemos entender a los globos aerostáticos como el primer desafío que tomó el hombre a la hora de volar, que fue muy anterior al desarrollo de la aviación o de las aeronaves, y que tuvo 200 años prácticamente antes este desarrollo. Recién, hacia finales 1880, 1890, comienzan a aparecer los diferentes desafíos que el hombre va tomando a la hora de poner una aeronave a funcionar. Y habrá que esperar recién hasta el año 1903, en donde en Ohio, en Estados Unidos, los hermanos Wright van a escribir lo que se conoce como el hito de el origen del avión, y ellos lo hacen en este caso con un desarrollo con un motor a vapor que denominaron el Flyer One, y que en esa fecha marca el inicio del avión. Luego van a aparecer el Flyer 2, el Flyer 3, en los desarrollos de los hermanos Wright, pero se reconoce al primero como que se desplazó 280 metros como el origen de la aviación. También Europa, sobre ese mismo periodo, tiene desarrollos y distintas proezas que se fueron cumpliendo en pos de generar una máquina que le permitiera al hombre volar, y en eso también se escribió, entre otros, un brasileño que hizo su desarrollo mayoritario en Francia, y que fue Dumas. También es otro hombre reconocido
este ingeniero por sus grandes desarrollos. En el caso de los hermanos Wright, en Estados Unidos, en Ohio, como les contaba hoy, eran, eran fabricantes y reparadores de bicicletas. Es por ello que muchos de los diseños que nosotros podemos ver en la tele o que podemos buscar por internet del origen de la aviación, tienen que ver con bicicletas o con estructuras de bicicletas con alas. Eso tenía que ver básicamente por la impronta que le pusieron los hermanos Wright a los distintos desarrollos originarios de la aviación. Hasta 1914, desde 1903 hasta 1914, durante ese periodo, fue un periodo en el que se fueron marcando diferentes hitos, en el que cada vez se iban mejorando las técnicas, y en este sentido, tanto en Estados Unidos como en Europa, se inició una carrera para llegar a los primeros prototipos que finalmente van a ser desarrollados y fabricados en escala recién por las distintas fuerzas militares a partir de la triste Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que si algo bueno se puede rescatar de esa Primera Guerra Mundial es la aparición del avión, que luego seguramente va a revolucionar el mundo y específicamente el transporte. Y ese periodo de guerra fue un periodo en donde la innovación digamos, no tuvo mayor desarrollo, pero sí la construcción en escala y en serie de los diferentes prototipos que se conocían hasta el momento, y obviamente también motorizado con la velocidad que implica el periodo de guerras de entre esos 4 años fatídicos de la historia mundial. Recién finalizada la guerra, y a partir de la Convención de París, se lleva adelante lo que se conoce como el primer reglamento aéreo internacional, ante la aparición incipiente de diferentes empresas que se desarrollaban por ese momento y que tenían básicamente servicios no todavía de pasajeros como los entendemos hoy día, aunque llevaban 1 o 2 pasajeros, sino básicamente servicios de correo y de exploración que eran para la cual las diferentes empresas lo creaban. Algunos de esos prototipos durante el periodo de exploración y aquellos sitios que planteados tanto en Europa como en Estados Unidos, son algunos de estos prototipos que vemos acá. Este del medio es muy parecido al diseño original que hizo en madera, que había diseñado en madera Leonardo casi 400 años antes. También debemos tener en cuenta que la mayoría de estos diseños de aviones estaban construidos en madera y tela. Todos los prototipos, tanto de los hermanos Wright como de Dumas, o las diferentes experiencias que hubo en Europa, mayoritariamente estaban construidos con madera y tela, y la incorporación, sí, con los hermanos Wright en Estados Unidos, del vapor como la tracción para generar el vuelo a través de las diferentes hélices o una hélice principal que planteaban los distintos modelos. Y el globo aerostático de este lado, que es el precursor de los desafíos del hombre a la hora de volar. Recién va a ser para la Primera Guerra Mundial, en ese periodo, en donde estos prototipos, originalmente en tela y madera, van a pasar a ser prototipos ya construidos con aleaciones obviamente vinculadas al acero y a materiales mucho más rígidos, pero a su vez también mucho más pesados, con lo cual generaba paralelamente la necesidad de empezar a desarrollar motores y comenzar de a poco los años siguientes a abandonar
el vapor, los motores de vapor, para pasar obviamente a los motores a explosión conforme iban apareciendo en la historia y en el desarrollo de la innovación tecnológica. Hacia 1920, a partir de esa nueva legislación, aparecen las primeras compañías aéreas, algunas de las cuales perduran hoy día, otras han cambiado de nombre, se han fusionado o han desaparecido en algunos casos. Aparecen acá en 1920 Sabena, SAS en el 18, en el 19 KLM, Swissair en el 20, Lufthansa en el 26. El desarrollo aerocomercial en términos de compañías para los Estados Unidos, recién a partir de 1930 aparecen United, también aparece American Airlines, Pan American, que es una empresa que ya no existe más, pero que fue muy importante en el apogeo de la aviación. En el 1924 aparece Mexicana de Aviación, Varig en el 27, Lanchín en el 29, y en la Argentina la primera empresa aparece en el año 1919, pero es una empresa muy pequeña, que se denominó la River Company, y esta compañía luego va a desaparecer para ir apareciendo otras compañías y para inscribirse a partir de 1924 como la verdadera compañía que dio origen al mercado aéreo en Argentina, que es Aeropostale, que realiza sus primeras rutas entre Buenos Aires, Chile y Paraguay. Recordemos que todavía hasta aquí estos desarrollos eran desarrollos en donde los aviones no tenían cabina, sino que simplemente tenían butacas que estaban al aire libre, con lo cual volar por aquellos tiempos no era verdaderamente, era para unos pocos, y esos pocos eran todavía considerados como unos locos, como gente muy experimentada, con un gran sentido y con una gran preparación física, porque había que soportar a esas alturas las inclemencias climáticas, y bueno, en la mente de todos nosotros están esos aviones de 2 o 3 pasajeros en línea, con las antiparras y el gorro, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en mente, y esos eran los desarrollos originales, y obviamente que las compañías fueron creadas originalmente para el transporte básicamente de correo, y de una o dos personas a lo sumo que podían ser llevadas de un origen a un destino. Pero no mucho más que eso para aquellos años. Habrá que esperar hasta los años 30 y 40, en donde van ahora sí a comenzar los servicios aerocomerciales de una forma que más se va a parecer en lo que es hoy día. Obviamente estos servicios se prestaban teniendo en cuenta la evolución de la velocidad y la seguridad, y justamente no nos olvidemos que las cabinas de los aviones eran abiertas, con lo cual había que superar las inclemencias climáticas, había que soportar el ruido, y en muchos casos los orígenes y destinos tan distantes se hacían más que nada para marcar proezas, unir puntos e integrar territorios, pero no tenían todavía un desarrollo comercial como el que hoy sí se conoce en el mercado aéreo. No va a ser hasta 1930 que se van a cerrar las cabinas, y que van a comenzar ahora sí a hacer cabinas para mayor cantidad de pasajeros, ¿sí? Cabinas cerradas, y donde se van a comenzar a dotar de servicios para los pasajeros. Estamos hablando de asientos con descanso para los pies, de iluminación, la necesidad de brindar servicios de alimentación, la necesidad de aislar esas cabinas de los ruidos de esos motores, y en algunos casos ya comienza a aparecer la incorporación de la azafata como parte de un servicio a bordo.
Todavía estos aviones no desarrollan alturas muy importantes, con lo cual las cabinas tienen un cierre y un aislamiento simple, sin perjuicio de la posibilidad de circulación del aire. A partir de 1950 ya aparece el concepto más vinculado al servicio, más vinculado al turístico, y donde se incorporan entretenimientos en los distintos servicios aéreos. En el periodo de mayor desarrollo va a ser el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que va a coincidir básicamente con la evolución tecnológica de tres cuestiones que son gravitacionales en el desarrollo de la historia aeronáutica. El primero de ellos tiene que ver con la presurización de las cabinas, que es lo que vamos a contar acá. El segundo tiene que ver con la posibilidad de desarrollar con nuevos motores, la posibilidad de desarrollar mayores velocidades y mayores alturas. Todos sabemos que a mayor altura la presión atmosférica disminuye, haciendo difícil la respiración humana, para lo cual la presurización fue un avance muy importante para la historia de la aviación de ese momento. Y el otro avance importante en materia tecnológica fue la aparición sobre aquellos años de los primeros motores de reacción. No olvidemos que hasta ese momento los motores eran motores de hélice, ¿sí? Primero a vapor, luego motores de explosión con combustible, y luego van a aparecer una derivación que es especial para lo que son aeronaves, que es los motores de reacción que tienen vigencia, obviamente con todos los avances de la tecnología, pero que tienen vigencia en términos de innovación tecnológica hasta nuestros días. El tercer elemento que aparece es el aumento de la altura y el aumento de las velocidades hace que sea necesario otra introducción importante que va a cambiar la historia de la aeronavegación, que es la calefacción para las alas, la cola, y para impedir el congelamiento del combustible. Todos sabemos que cuanto más altura desarrolla el avión, mayores son las temperaturas, en muchos casos entre 50 y 60 grados bajo cero, para lo cual la necesidad de que mantener el combustible en forma líquida y de mantener la calefacción en alas y colas ha sido fundamental para poder realizar los diferentes movimientos. Con lo cual, estas innovaciones, el motor de reacción, la presurización de las cabinas y evitar el congelamiento de los combustibles han sido elementos fundamentales para el desarrollo a partir de los años 50 en términos tecnológicos de lo que hoy se conoce como la aviación. Durante ese periodo hubo cambios importantes a modo internacional y nacional. Durante la década del 30 y del 40, tal cual ocurrió en la Argentina, pero en espejo con lo que viene ocurriendo a nivel mundial, los estados surgientes básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se van a hacer cargo van a tener una actitud mucho más centralista, una visión mucho más centralista de la economía, y van a observar la mayoría de los medios de producción. Y entre ellos también está incorporado el transporte. Para lo cual, muchas empresas que estaban en la órbita privada pasaron obviamente a formar parte de ser empresas públicas, empresas pertenecientes al Estado, y comienza a aparecer el concepto por aquellos años de las aerolíneas de bandera. Obviamente, esto de la mano del surgimiento de los estados nacionales a partir de lo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Este proceso, que también lo vamos a ver ahora en particular en la Argentina, con la digamos, con la nacionalización de todos los servicios aéreos que había vigentes al año 1950 y con la creación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno del general Perón. Eh, Ese fue un proceso de reconversión, pero fue un proceso importante que se llevó a cabo en todas partes del mundo y que, tal cual como lo decíamos en la Argentina, tuvo su impacto no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. A partir de la década del 60 y del 70, comienza a verse un mercado mucho más, la necesidad de un mercado que comienza a regular, que permita la competencia, y esto ha sido un elemento que ha venido para quedarse. Esto tuvo su inicio en la década del 70 en Estados Unidos, luego en la década del 80, y finalmente con la creación de la Comunidad Europea a partir de los años 90, se van a incorporar el viejo continente, y así esto va a ser un efecto derrame en todas partes del mundo, llegando a la Argentina hasta el año 1990, que se va a producir lo que conocemos como la privatización de Aerolíneas Argentinas. Este proceso fue similar en todas partes del mundo. Estados Unidos tuvo la avanzada en desregular su mercado a partir del año 78. Estas políticas de desregulación de mercados ponen fin a los periodos proteccionistas, en donde la aerolínea de bandera había tenido su impronta, y permiten obviamente una reconversión de esos mercados, permitiendo fusiones, adquisiciones, alianzas y en algunos casos directamente privatizaciones, que es la compra definitiva de los activos. Como les comenté, Estados Unidos fue el que tuvo de alguna manera el puntapié inicial en este proceso de regulación a partir del año 1978. Tengamos en cuenta que hasta esos años la regulación, el control y en muchos casos las empresas estaban en manos de los propios estados nacionales. Las consecuencias de este proceso es la reestructuración de empresas, el desarrollo de nuevas rutas y nuevos métodos de competencia. Aparece un elemento que hasta el momento, hasta la década del 80, no se incorporaba, que era la competencia por tarifas. Pensemos que los servicios aéreos eran acotados a un sector de clase alta, sin tener por los años 70 todavía una masividad que sí van a lograr durante los años 80 y 90, y esto va a venir de la mano de la incorporación de la competencia en las diferentes rutas y mercados, y obviamente la aparición de nuevas empresas y menores tarifas para los pasajeros. Esto también generó un cimbronazo con la desaparición de muchas de las empresas históricas del mercado aéreo en los diferentes países, algunas de ellas que se han reconvertido, han cambiado, han tenido continuidad de sus nombres, y otras directamente que han quebrado. Como les decía, si bien estas políticas de desregulación se comienzan a dar en Europa en la década del 80, van a llegar para el mercado aéreo a partir del año 1993, en donde los países los países europeos acuerdan eliminar los monopolios de las aerolíneas de bandera, sacar todos los subsidios a la actividad para generar una competencia y para poder establecer a partir de ese momento lo que se conoce como, a partir del tercer paquete que se da en el año 1997, el paquete de directrices de la Unión Europea, el desarrollo en su mayor amplitud de lo que se conoce como las libertades del aire y la política de cielos abiertos. Esto generó, entre otras cosas, algunos problemas de saturación que tuvieron básicamente que ver con los espacios aeroportuarios. Los aeropuertos
diseñados en los orígenes del desarrollo de lo comercial de la aviación en la década del 50, ya no podían responder a la demanda cada vez más creciente de pasajeros que se incorporaban al transporte aéreo. La política de cielos abiertos es la política que adoptan algunos estados al liberar rutas, puntos de acceso, frecuencias de vuelo, tarifas, tipos de aeronaves a utilizar y cantidad de empresas que pueden operar en su territorio. Esto es un concepto total de desregulación, si bien esto tiene algunas particularidades, sobre todo en algunos países que tienen algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado de las soberanías nacionales, pero básicamente en el mundo se desarrolla una política en mayor o menor medida, con algunas gradualidades, pero es una política de cielos abiertos. ¿Para qué sirve? Para incentivar la competencia, para bajar los precios de los pasajeros y para estimular destinos. En este caso, destinos mayoritariamente turísticos, que son los que van a aparecer y que van a tener, que los vamos a poder analizar en términos de demanda cuando veamos un poco más el caso de las low cost como un caso paradigmático y que tiene su origen en aquella regulación del año 1978 en Estados Unidos. La privatización es una cesión de propiedad estatal a empresas de capitales privados, ¿sí? E inclusive introduce la transnacionalización de las empresas y de los capitales. Con lo cual, como ocurrió en la Argentina, a partir de la privatización de las líneas argentinas en 1990, es un claro ejemplo, sobre todo siendo que quien adquirió el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, en su mayoría fue la compañía Iberia, que era una compañía que es una compañía de origen español. Pero después vemos y puntualizamos en el caso de lo que ocurrió en la Argentina. También uno de los elementos que aparecen como novedosos a partir de esta regulación es la posibilidad de incorporar los vuelos charter, ¿sí? Hemos visto y vamos a ver a lo largo de esta unidad que en lo que se refiere a servicios aéreos tenemos servicios regulares, ¿sí? Y los servicios no regulares. Dentro de los servicios no regulares aparecen los charters como un elemento y es algo que se viene a incorporar a partir de esa regulación, la posibilidad de las compañías de ofrecer no solamente vuelos regulares, digamos, con continuidad, como lo exige la regularidad de los vuelos, sino también vuelos charter específicos para atender a demandas, en este caso turísticas específicas. Obviamente que este proceso también tuvo un desarrollo en la infraestructura aeroportuaria, no solamente mejorando los aeropuertos existentes, sino planteando alternativas especialmente para los lugares o para las ciudades de mayor tráfico aéreo. Hoy ninguna ciudad capital de Europa tiene al menos 2 o 3 aeropuertos en vigencia, y otro elemento importante que se incorpora obviamente es la competitividad y la generación de un turismo ya no tan solo para la clase media alta, sino también para las clases medias que se incorporan a los servicios aéreos como no lo habían hecho en ningún otro periodo. Hacia los años 90, e inclusive más hacia la actualidad, vemos el desarrollo de distintas alianzas estratégicas y fusiones de las compañías. Esto tiene que ver básicamente con estrategias que desarrollan las compañías de supervivencia en el mercado, de competencia, también de economías de escala, y aparecen mega compañías aéreas a nivel mundial, grupos de compañías aéreas que a partir de los distintos programas de fidelización de clientes le permiten sumar millas en diferentes aerolíneas por el mundo, y estas estrategias obviamente tienen que ver básicamente con la regulación y con la privatización y la incorporación del capital extranjero a los servicios aéreos. Dicho esto, este breve repaso de lo que ha sido la historia de la aviación a nivel internacional, volvemos un poco para atrás en el tiempo
para ubicarnos y centrarnos en la Argentina, mientras los hermanos Wright en 1903 ponían el primer avión a volar. La Argentina no iban a pasar muchos años más para que personajes la envergadura de Jorge Newbery, por ejemplo, dieran las primeras experiencias en la Argentina y en Sudamérica con diferentes prototipos traídos de Europa y Estados Unidos, y algunos de los cuales a partir de planos se desarrollaban en la Argentina para inscribirse también en una rica historia de la aviación en la República Argentina, y que tuvo obviamente a Jorge Newbery como su máxima expresión, que perdió la vida justamente intentando cruzar la cordillera de los Andes de Mendoza a Santiago de Chile en una de sus tantas proezas por aquellos años. Fue un personaje importante de la historia argentina, que lleva el nombre, que se lo homenajea en todo el país casi constantemente, y cuyo nombre también da identidad a uno de los aeropuertos más importantes, o el aeropuerto que más importante a nivel cabotaje en la Argentina, que es Aeroparque, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Newbery desarrolló grandes proezas en la República Argentina, uniendo inicialmente Buenos Aires con Montevideo, y siendo parte de la Escuela Militar de Aviación, que fue inaugurada en el año 1912 en la República Argentina. El desarrollo aerocomercial tuvo, como les contamos hoy, a partir de 1919, las primeras inspecciones con la River Company. Por aquellos años las empresas no tuvieron mucho desarrollo y fueron quebrando y cerrando, justamente porque todavía no había una rentabilidad en términos económicos que permitiera la sostenibilidad de las empresas planteadas en aquel momento. Iba a ser recién a partir de 1924 cuando Aeropostale inicie lo que hoy se conoce como la compañía, que luego derivó en Aeroposta Argentina, cuando esa compañía originalmente francesa es de alguna manera incorporada con capitales argentinos y se crea a partir de 1927 para cubrir el servicio de Buenos Aires a Punta Arenas. De Buenos Aires a Comodoro Rivadavia y a Punta Arenas. Otras empresas que van apareciendo por aquellos años, por la década del 30 especialmente, es FAMA, que es la Flota Aérea Mercante Argentina, que fue creada para el desarrollo de los distintos vuelos internacionales a partir de la década del 30. Otra empresa también conocida es ALFA, Aeronavegación del Litoral Fluvial Argentino, y que hacía vinculaciones específicamente con todo el noroeste argentino, Uruguay y Montevideo. Luego aparece Sonda, que vincula básicamente al oeste con Mendoza y Santiago de Chile. Lazo, que es una compañía especialmente creada para cubrir vuelos entre el Palomar y Esquel, y muy posteriormente, casi al final y en los años anteriores a lo que va a ser la estatización y la creación de Aerolíneas Argentinas, en 1950, aparece el ADE, que es una línea aérea del Estado, que está en el marco del Ministerio de Defensa, y siempre controlada por militares, que inició sus vuelos para unir puntos de la Patagonia con una clara idea de fomento e integración territorial. La ADE sigue en vigencia hasta nuestros días, obviamente con muchas menores rutas que han sido cubiertas a partir de concesiones que ha otorgado el Estado de rutas en la Patagonia, pero que sigue teniendo vigencia, generando algunas líneas de integración y de fomento en el sur del país.
Otra empresa es LANE, que es Líneas Aéreas del Noreste, que cubría servicios Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que fue creada en 1943. Pero en 1950 aparece el proceso de nacionalización de todas estas empresas a partir de la creación de Aerolíneas Argentinas. Tanto Alfa, Aeroposta en ese momento, Sonda y Faba pasan a integrar, formar parte de Aerolíneas Argentinas eh, con un claro proceso de nacionalización de todos los servicios aéreos, excepto el del ADE, que ya era un servicio estatal y que va a seguir funcionando como lo venía haciendo hasta el momento. Y Aerolíneas Argentinas se va a encargar de unificar, tanto para los vuelos de cabotaje regionales e internacionales, estas 4 compañías para dar origen a la historia de nuestras aerolíneas argentinas. Paralelamente, en 1949, prácticamente al mismo tiempo que se crea Aerolíneas Argentinas, se inaugura el aeropuerto internacional de Ministro Pistarín, de la localidad de Seiza, que constituye hacia nuestros días la entrada y salida de toda el área metropolitana de Buenos Aires de vuelos internacionales y regionales. Y va a comenzar lo que conocemos a partir de la década del 50 como el gran despegue de los servicios aéreos en la Argentina. En el año 57 se crea Líneas Aéreas Austral, empresa, empresa del Estado que se va a privatizar en el año 1989 y se va a incorporar a la ola privatizadora de 1990, en la que se privatizan las 2 empresas que formaban parte en ese momento del Estado, que son Aerolíneas Argentinas y Austral, como parte de un mismo paquete. Austral fue una línea aérea originalmente privada y luego pasó a formar parte del Estado y privatizada al año siguiente. Recién en el año 1977 aparece el APA como una compañía de servicios aéreos en el marco, por ahora, de la provincia de Buenos Aires y para el desarrollo de vuelos charters a partir del crecimiento constante de la demanda turística, no solo en la Argentina en forma interna, sino especialmente para llegar a Brasil. LAPA es una empresa que, si bien tiene su desarrollo en el año 77, va a tener su apogeo y su mayor crecimiento durante la década del 90 a partir de la privatización de Aerolíneas Argentinas, en donde LAPA va a ocupar una porción del mercado importante que llegó en su momento de mayor esplendor al 30%, siendo a lo mejor, y esto no es a criterio mío, pero la primer low cost de la Argentina, o al menos de desarrollar los conceptos de una empresa pequeña con criterios de liderazgo en costos que le permitieron durante la década del 90 llegar a tener el 30% del mercado. Que duró muy poco porque en el año 97 hay un accidente muy grande con 63 muertos en el aeroparque Jorge Newbery al despistar un vuelo del APA y que marcó el final de la compañía porque marcó su quiebre definitivo en los años posteriores al no poder hacer frente a las demandas por ese accidente tan terrible que se generó en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el aeroparque Jorge Newbery. En el año 80 se inaugura la primera ruta transpolar entre Argentina y Nueva Zelanda. Hacia el año 1978 el Mundial de Fútbol también marcó un hito en el sentido de un mejoramiento muy grande de las diferentes infraestructuras, específicamente aeroportuarias en la Argentina.
Hacia el año 1971, Aerolíneas Argentinas establece su primer contrato con la Boeing como proveedora de aeronaves. El contrato con Boeing definió dos modelos clásicos que perduran hasta nuestros días, y que es la incorporación de los Jumbo 747 para los vuelos internacionales, y la incorporación del Boeing 737 para los vuelos de cabotaje y regionales. Esto perdura hasta nuestros días, más allá de que Aerolíneas Argentinas, si bien mantiene en su flota una gran cantidad de aeronaves Boeing, ha incorporado también aeronaves de tipo Airbus, compradas a Europa, y la última adquisición importante de Aerolíneas Argentinas ha sido los Embraer a Brasil durante su primer periodo de nacionalización del año 2008. Debemos entender básicamente que el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas fue muy malo. Aerolíneas Argentinas perdió un gran porcentaje de mercado a nivel local de manos de LAPA y luego de Austral, perdió una gran cantidad de rutas, y los originales privatizadores, que fueron Iberia, vendieron el paquete accionario mayoritario a la empresa de turismo Marsans, española también, que fue el peor periodo de la historia de Aerolíneas y que derivó en el año 2008, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a la nacionalización de la compañía con la compra de los activos al grupo Marsans. Situación que perdura hasta nuestros días y que se ha sostenido a pesar, digamos, en los últimos gobiernos, sin objetar ningún tipo de cambios. Como novedad, bien dijimos que Aerolíneas Argentinas tiene una fuerte impronta de Boeing en sus equipos. A partir de la privatización, a partir de la nacionalización en el año 2008, se incorporan los Embraer fabricados en Brasil, y que vienen dando muy buen resultado también en el mercado de cabotaje. Hay lo que se denominan las leyes del aire, o los diferentes paquetes de reglamentarios y de legislación de la Argentina. No me quiero detener demasiado en esto, pero son el sostén, digamos, de una actividad muy desregulada a nivel internacional y muy regulada a nivel nacional. ¿Qué es una ruta aérea? Bueno, la ruta aérea son los pasillos dentro de los cuales los aviones están protegidos por normas de separación internacional. Es decir, el desarrollo de una ruta aérea tiene una impronta jurídica y reglamentaria que da cobertura al desarrollo de ese viaje. El punto comercial es el origen y el destino de un vuelo, y un vuelo está en ruta cuando está entre dos puntos durante un itinerario de viaje, es decir, durante un origen y un destino. Los cambios de rutas o desviaciones de ruta consisten en la necesidad de cambiar que un vuelo tiene, y pueden ser por diferentes motivos. Pueden ser por forma voluntaria o involuntaria, especialmente en casos de problemas técnicos, problemas climatológicos, que haga necesaria un cambio de ruta, para lo cual hay un protocolo a seguir por parte del comandante, que se sigue con estricta puntualidad. Obviamente la situación de la que hoy está atravesando el mercado aéreo internacional durante esta pandemia es algo inusual, y que la historia de la aviación probablemente no recuerde tal situación.
Eh, con lo cual muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá pueden quedar desactualizadas, pero vamos a hacer un planteo pre-pandemia, por decirlo de alguna manera. No sabemos qué viene después de la post-pandemia, con una parálisis del 80% de los vuelos a nivel mundial, es decir, solo un 20% de los vuelos que regularmente vinculaban al mundo se están realizando en este momento, con lo cual podríamos decir que la parálisis es prácticamente total, eh, con consecuencias todavía sin poder descifrar, pero que seguramente van a ser sin precedentes en la historia aerocomercial. Con lo cual vivimos hoy día una situación muy especial y de la que seguramente vamos a estar muchos años hablando. En la prepandemia podemos decir que en un momento determinado, en cualquier momento determinado, eh, podríamos detenernos como si pudiéramos detener el reloj, y hay 15.000 aeronaves en vuelo en los cielos del mundo. Es algo impresionante en cuanto a volumen y cómo el desarrollo aéreo se ha masificado de tal manera de tener 15.000 aeronaves volando en un mismo tiempo, en un mismo momento. Allí vemos con este mapa la densidad de los flujos de las rutas aéreas a nivel mundial, y esta es es una foto de momento, y muestra las densidades regionales que aparecen bien definidas a lo largo del planeta. Vemos, obviamente, una densidad muy, muy fuerte con centro en Estados Unidos y especialmente en su fuerte mercado doméstico y en vinculación también con Canadá. Vemos lo que es el mercado aéreo europeo como otro punto también sobresaliente en el mapa, y vemos un mercado asiático estrechamente ligado con Australia y Nueva Zelanda y Oceanía, con un fuerte desarrollo en toda esa zona, y esto ha sido en los últimos 20 años a partir de la liberación de los mercados en todas aquellas zonas, y especialmente de la masificación del transporte aéreo en China. Un tramo aéreo es cada segmento o parte de la ruta cuando se realiza un vuelo de conexión. Puede ser también denominada una porción de viaje, ¿sí? Es decir, el tramo aéreo es no un origen y un destino, sino una parte del viaje cuando hay un segmento, cuando hay una ruta y se realiza una conexión, que puede ser con cambio de avión o sin cambio de avión, según lo hemos visto con pasajeros en tránsito o pasajeros a bordo. La emisión del boleto obviamente tiene que especificar todos los tramos por separado. Dicho esto, vemos por último algunos conceptos básicos sobre terminales aeroportuarias, sobre aeropuertos, que básicamente ustedes lo van a poder leer del libro de la monografía de graduación de Marengo. Existen diferentes tipos de terminales y básicamente en el apunte de Marengo, si bien se define claramente lo que es una terminal, qué incluye, qué tipo de servicio, qué son los servicios complementarios, qué es el lado tierra y el lado aire de cada uno de los aeropuertos. Esto lo tienen que leer con detenimiento de ese apunte, está en un vocabulario nada técnico, muy general, es muy fácil de entender, y me gustaría que tuviéramos una lectura sobre el tema de los aeropuertos a partir de este apunte. Nosotros destacamos, para incorporar a esta clase, los tipos de aeropuertos que hay existentes, que tienen que ver básicamente con el nivel de cada uno de los aeropuertos.
Es decir, este desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, pero básicamente de la planta civil de los aeropuertos, define de alguna manera también el tipo de demanda que cada uno de los aeropuertos tiene. Una estación pequeña, bajo tráfico, que puede tener hasta 3 y 6 aviones simultáneos, es para nosotros un sistema en planta que denominamos simple. Ese sistema simple podría ser un sistema característico de una terminal aeroportuaria, como puede ser la nuestra en la ciudad de Mar del Plata, para la cantidad de vuelos que maneja. Es un sistema de nave única, con varios puestos de embarque, con una sola plataforma, y en donde no es necesario desplazamientos de ningún tipo que no sean los desplazamientos caminando, peatonales, dentro de las diferentes partes del aeropuerto. Luego aparece el edificio con la concepción lineal, es decir, en la medida que estos originales edificios de infraestructuras civiles iban agregando una mayor demanda de servicios, era necesaria la construcción de bloques lineales que replicaban de alguna manera esa idea del simple, del desarrollo del sistema simple. Y aparecen también, como una tercera opción, las estaciones con brazos o espigones, también llamadas como muelles. Es decir, y ya estamos hablando de aeropuertos con otro tipo de características, con otro tipo de demanda, mucho más importantes, que si bien permiten ir caminando al lugar próximo de los aviones, los recorridos ya comienzan a ser más largos dentro de la infraestructura. Tengamos en cuenta que en un aeropuerto hay ciertos servicios que están unificados, el servicio de migraciones, los servicios de preembarque, los servicios que tienen que ver básicamente con el control migratorio. Ese tipo de cuestiones están unificadas en un aeropuerto, con lo cual los desplazamientos para llegar a los aviones, para llegar a las salas de preembarque, y en algunos casos, cuando hablamos de arribos, para retirar las valijas, son desplazamientos relativamente largos para este tipo de desarrollos que tienen que ver más con un sistema de muelles y de un concepto lineal. Por último, como cuarta categoría, están bien definidas en el apunte de Marengo, aparecen los sistemas de tipo satélite. Y básicamente son espacios que están unidos a un centro por brazos cubiertos, con una terminal central, y estos tipos de aeropuertos básicamente son los que han tenido la dificultad de ampliarse en algún momento, y que desde el punto de vista del diseño y de la infraestructura de planta han encontrado las herramientas para poder generar muchas mangas de acceso a las preembarques y a los desembarques. Allí vemos las posiciones que van tomando los aviones en los diferentes estacionamientos para ascenso y descenso, y es en definitiva lo que define las capacidades que tienen los aeropuertos, y es por eso que su ampliación de la planta es un elemento fundamental, y estos diseños que nosotros estamos mirando, estos sistemas, responden a las respuestas que se le ha ido otorgando desde la infraestructura a la posibilidad de atender mayor cantidad de aviones al mismo tiempo. Los aeropuertos también se dividen en aeropuertos descentralizados, cuando tienen la sumatoria de pequeñas estaciones independientes. ¿Esto qué significa? Vamos a encontrar en los grandes aeropuertos del mundo numerados las diferentes terminales. Esto es porque en el diseño de esos espacios, la posibilidad de sostener en una misma planta una mayor demanda de vuelos no ha sido posible, y se han tenido que crear nuevas terminales replicando el diseño original de cada una
de ese aeropuerto original, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre en los grandes aeropuertos, como por ejemplo en Europa, Estados Unidos, donde uno tiene Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, y ha ocurrido también en la ciudad de Buenos Aires, donde se han tenido que incorporar terminales ante la necesidad de ir generando mayor espacio ante el aumento de la demanda. Y esto también es lo que se conoce como estaciones descentralizadas o estaciones mixtas. Uno puede tomar, por ejemplo, en Madrid-Barajas, puede tomar un vuelo y tiene que definir, el mismo pasaje le tiene que definir cuál es la terminal en la que ese vuelo tiene partida o llegada como uno lo necesita. ¿Por qué? Porque ese aeropuerto ha sido ampliado en la creación de nuevas terminales que replican la terminal original, pero que en definitiva están vinculadas entre sí, pero operativamente cada una funciona en forma independiente. También hay los aeropuertos que, definidos por los cortes, si son en una planta o más de una planta. Usualmente lo que se ha desarrollado en el mundo es los arribos en una planta y las partidas en otra planta. Esto es muy usual porque cada una de las infraestructuras necesarias para una cuestión o la otra, arribo o partida, define una serie de infraestructuras, algunas de las cuales son comunes, pero muchas de las cuales son independientes y son absolutamente diferentes. Acá vemos algunos de los diseños de tipo muelle que hay para aeropuertos. Es un aeropuerto en Inglaterra. Y después definir aspectos complementarios de los aeropuertos que tienen que ver básicamente con los modelos de gestión que encabezan los países para los diferentes aeropuertos, y por otra parte, por una cuestión que tiene básicamente que ver con los sistemas de gestión, pero específicamente con el modelo si es con la participación público y privada o solamente con la participación del Estado, es decir, con la mayoría por parte del Estado. En la Argentina hay una concesión, que es el Aeropuerto Argentina 2000, que tiene concesionados la red más importante de aeropuertos a nivel nacional, que incluye a 32 aeropuertos. Solo los aeropuertos de Esquel, Calafate y Ushuaia están en manos de otra empresa que es la que lleva adelante la gestión de ese aeropuerto. El resto de los aeródromos y pequeños aeropuertos son de las provincias o, en muchos de los casos, de los municipios. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Villa Gesell, que tiene un aeropuerto que es de gestión municipal y que es un aeropuerto naturalmente pequeño. La mayoría de los aeropuertos, como el de Mar del Plata, de la red nacional aérea, están dentro de lo que es la concesión de Aeropuertos de Argentina 2000, salvo estos 3 aeropuertos del sur, que están en manos de la empresa que se llama London Supply, que realiza la misma gestión del aeropuerto que realiza, en este caso, el grupo Rakian para Aeropuertos Argentina 2000. Bueno, como yo les comentaba, esto en el apunte de Marengo está bastante claro. Si tuvieran alguna duda, lo vamos a hacer a través del foro de transporte aéreo que hemos planteado en el campus. Y obviamente que tanto en el teléfono como en el correo electrónico, tanto de Sampiña como mío, pueden hacer las consultas que quieran. Esto ha sido un breve repaso de lo que es historia y aeropuertos. En las presentaciones que mandaremos seguramente en los próximos días, iremos desarrollando todo el capítulo que tiene que ver con transporte aéreo. Así que, bueno, muchas gracias y nos volvemos a ver con otra pequeña clase. Gracias a ustedes.